Vamos ya con el tema 2, que titulamos ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? La naturaleza e historia de la ciencia. Elementos clave para enseñar ciencia. El inicio del tema, lo que da sentido al mismo, es la pregunta que está incluida en el título. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Aunque no vamos a pedir por escrito una respuesta, sí nos gustaría que en este momento detuvierais esta presentación y pensarais en ello durante unos minutos. Además, nos podemos preguntar también qué emociones nos despierta la ciencia y su enseñanza. Esta reflexión que habremos hecho nos sirve de preámbulo para adentrarnos en el estudio de un cuerpo de conocimiento llamado naturaleza de la ciencia, de gran interés en la educación científica. Hay varias definiciones de lo que es la naturaleza de la ciencia que se han hecho desde la didáctica de la ciencia. En esta tabla tenéis algunas de ellas, pudiéndose destacar la primera de la lista. La naturaleza de la ciencia comúnmente se refiere a la epistemología de la ciencia, como vía de conocimiento que incluye valores y creencias inherentes al desarrollo del conocimiento científico. Está propiciada, entre otros, por dos de los autores, de los investigadores más relevantes en el mundo de la didáctica de la ciencia y especialistas en el tópico, como son Norman Lederman y Fouad Abd el-Khaliq. En este caso, la naturaleza de la ciencia correspondería fundamentalmente con la epistemología de la ciencia, teniendo en cuenta que la epistemología, genéricamente, hace referencia a la disciplina que se encarga de la teoría de los fundamentos y los métodos por los que se alcanza el conocimiento. Pero nos gustaría quedarnos con otra más reciente, propiciada por Ángel Vázquez y colaboradores, que amplía sus miras, sobrepasando claramente el campo de la epistemología clásica y de la filosofía de la ciencia, y que incluye el de la sociología e incluso política y economía. Esta es: la naturaleza de la ciencia incluye la reflexión sobre los métodos para validar el conocimiento científico, los valores implicados en las actividades de la ciencia, las relaciones con la tecnología, la naturaleza de la comunidad científica, las relaciones de la sociedad con el sistema tecnocientífico y las aportaciones de ésta a la cultura y progresos de la definición. La definición continua, expresada en forma de numerosas preguntas a modo de problemas que podría estudiar la naturaleza de la ciencia, como ¿qué es la ciencia?, ¿cuál es su fundamento interno o externo?, ¿cuáles son los valores implicados en las actividades de la ciencia?, y otras muchas. Pero, ¿cuál es la razón que como docentes nos deba interesar tanto la naturaleza de la ciencia? Podemos muy sintéticamente aludir a finalidades intrínsecas. Así, es necesario la naturaleza de la ciencia para conocer qué es lo que tenemos entre manos, la ciencia, y realizar un análisis crítico de la misma. También hay finalidades culturales, y es que con la naturaleza de la ciencia nos adentramos en un ámbito interdisciplinar, donde la historia toma gran valor y la ciencia aparece como un valor cultural, alejándose de visiones ingenuas que son frecuentes en la enseñanza de la ciencia. Y por supuesto, hay una finalidad instrumental que implica que un mejor conocimiento de la naturaleza de la ciencia del docente y asumir algunos contenidos de naturaleza de la ciencia para la enseñanza supone la mejora de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Para trabajar este tema os proponemos que visualicéis la grabación de la conferencia TED
de Naomi Oreskes y que leáis los siguientes 3 documentos. Algo nuevo, algo antiguo, algo nuevo, algo prestado. Tendencias sobre la naturaleza de la ciencia en la educación científica, de Acevedo Díaz y García Carmona. Otro, Revisión de consensos sobre la naturaleza de la ciencia, de Marín, Benarroch y Níaz. Y Fundamentos históricos, de Fernández González. Tendréis que realizar la autoevaluación 2 y la actividad individual 2 hasta el lunes 29. El primer material que os proponemos es la grabación de una conferencia TED de una prestigiosa historiadora de la ciencia y geocientífica, Naomi Oreskes, profesora de la Universidad de Harvard. Este vídeo, que no llega a los 20 minutos, gira en torno a la pregunta de por qué debemos confiar en lo que afirman los científicos, en relación con varios temas controvertidos mundialmente, especialmente en Estados Unidos, que es donde se contextualiza la charla. Para dar respuesta a ello, hace un breve repaso a cómo se genera el conocimiento científico y cómo se trabaja en ciencia. Es decir, en definitiva está haciendo una síntesis de algunos de los puntos clave de la naturaleza de la ciencia. Cabe señalar que ilustra sus argumentos con varios ejemplos tomados de distintos momentos de la historia de la humanidad, de la historia de la ciencia. Estos ejemplos van desde los clásicos del modelo de la Tierra en el universo hasta el momento actual, con la controversia sobre el cambio climático, asunto que es clave para la humanidad, para el futuro de la humanidad. Si ahora o en el futuro, tras escuchar la conferencia TED que aborda temas de cómo se genera el conocimiento científico, queréis profundizar más en aspectos epistemológicos desde una perspectiva histórica, de filosofía de la ciencia, tenéis en la carpeta Material adicional un par de trabajos divulgativos de un científico, José María López Sancho, que se dirige a educadores, aunque no es desde el ámbito de la didáctica de la ciencia. Así tendréis también otra perspectiva. Además, hay unos apuntes de filosofía de la ciencia de una compañera de departamento, María Ángeles Sánchez Guadí. Pero como se ha mencionado, el grueso de vuestro trabajo se basa en el estudio de 3 potentes documentos. En el artículo Algo antiguo, algo nuevo, algo prestado, tendencias sobre la naturaleza de la ciencia en la educación científica, tenemos un trabajo de estado de la cuestión sobre la naturaleza de la ciencia, que os servirá para conocer aspectos variados y fundamentales sobre la misma. Especialmente destacable es considerar qué es y qué enseñar sobre la misma. Esto ya de por sí es un elemento controvertido. Por supuesto, cómo enseñarla y evaluarla. El otro trabajo clave es el artículo Revisión de los consensos sobre naturaleza de la ciencia, siendo uno de los coautores vuestra profesora Alicia Benarroch. Este trabajo de revisión nos interesa sobre todo por la importante síntesis que se hace sobre consensos que se han conseguido en el momento actual sobre naturaleza de ciencia. Es decir, aquí tenemos concentrado el compendio de lo que podríamos aprender y enseñar sobre naturaleza de la ciencia. Finalmente, tenemos el capítulo del libro Fundamentos históricos, que está incluido dentro de Mi conocimiento, el único handbook en español sobre didáctica de la ciencia. Es decir, este es un libro que en su conjunto es una referencia muy importante de didáctica de la ciencia en lengua castellana. Aquí nos centramos en el uso de la historia de la ciencia en su enseñanza. Podríamos pensar que hemos cambiado radicalmente de asunto, pero hay una estrecha relación con la naturaleza de la ciencia. Así, la historia de la ciencia es una de las vías para enseñar y aprender naturaleza de la ciencia. Más aún, tiene beneficios adicionales que se mencionan en este documento.
Este era el material fundamental, pero como ya se ha mencionado, para este complejo tema, hemos preferido dejaros abundante material adicional de cara al futuro. No se trata de abrumaros ahora. Sin pretender ahora hacer una enumeración y descripción exhaustiva de todo el material, sí os lo vamos a presentar para que le encontréis sentido a la carpeta y lo podáis utilizar con más utilidad en el futuro. Continuando por la beta de la historia y muy relacionado con la filosofía y epistemología de la ciencia, tenéis estos trabajos de Mercé Izquierdo, destacando el reciente libro suyo, cuya portada tenéis aquí, que se convierte en un manual sobre el tema. Continuando con la historia, pero desde una perspectiva menos histórica y más de ejemplos concretos, aquí tenéis 3 trabajos centrados sobre todo en la geología y uno de ellos también en la biología, ni más ni menos que en el capital tema de la evolución. Bueno, yo soy geólogo y supongo que conocéis aquel refrán de que la cabra tira al monte. Se añade aquí un quinto trabajo que se quiere recalcar especialmente porque hace referencia a la utilización de la historia de la ciencia en educación primaria. Tenéis aquí referencia a un buen número de científicos, matemáticos y tecnólogos. Se trata de un libro reciente, aunque lo que ofrecemos en la carpeta es un PDF que tiene escaneado solamente parte del material, pero bueno, el libro lo tenéis en la biblioteca. Otro bloque relevante es el de los trabajos con experiencias concretas de enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Es decir, esto es un tópico importante. Como podéis comprobar por los títulos, se apuesta por la utilización de los medios de comunicación de masa, el cine, los periódicos, los anuncios, que pueden presentarse en distintos medios. Esto es un recurso muy potente para la enseñanza de la ciencia, especialmente para este tópico. Y es que la ciencia en el cine, las series de televisión, los dibujos animados, la literatura, el arte en sus distintas expresiones, los anuncios, que nos llegan sobre todo por los medios de comunicación, se presenta como recurso algo más que interesante a la hora de intentar trabajar la idea de la ciencia y del trabajo científico que tiene la ciudadanía en general, ya que o reflejan acertadamente la visión que queremos transmitir o bien nos muestran tópicos a desechar, abriendo así la puerta a interesantes debates. Y aquí algún ejemplo de esto en el cine. Y seguimos con el cine, en este caso ofreciendo imágenes deformadas de la ciencia. Y la misma línea con los cómics, que bien podría valer también como ejemplo para los dibujos animados. Finalmente, en los materiales adicionales tenéis otras publicaciones de interés y alguna investigación de los profesores de esta materia en la temática de naturaleza de la ciencia. Por último, os presentamos la actividad individual que quiere ser coherente con las propuestas para el aprendizaje y enseñanza de la naturaleza de la ciencia mencionada. Usar el cine a la par que la historia de la ciencia. Así os pedimos que veáis la película Ágora de Amenábar y leáis con atención el cómic, anexo del libro de Ciencias de la Naturaleza de quinto curso de Educación Primaria de la editorial SM bajo normativa 11. Tendréis que confeccionar un informe valorativo de la película, especialmente en relación a la naturaleza de la ciencia. Para ello considerad un sentido amplio de la misma y el material facilitado. Realizad también un informe
ayudado tanto por los materiales de naturaleza de la ciencia como por los de fundamentos históricos, sobre el anexo del libro de texto de educación primaria. Aunque los informes valorativos deben contener argumentaciones que hacen uso de los fundamentos teóricos, también pueden incluir elementos de opinión personal manifestados como tal. El trabajo se entrega en el formato solicitado, no debe superar las 2 páginas. Mucho ánimo con la tarea.